Hello, pues como he puesto en otro vídeo a prueba los imprescindibles de Mercadona, pues voy a hacerme la limpieza y mientras os hablo de otra cosita. Avanzamos. Let's go, my friends. Hola chiquis, esto es Beli y sus cositas. Yo soy Beli y bueno, como he dicho, como ya en otro vídeo, que no sé si irá a continuación de este o irá antes o irá después, porque como estoy grabando varias cosas al mismo tiempo, de ahí el mismo peinado, de ahí la misma ropa, pues bueno, voy a hacerme la rutina, que ya me habéis visto haciéndome la rutina, con lo cual no voy a explicar nada, pero mientras voy a hablar de otro tema. Para empezar, hoy es miércoles, así que como ya dije en otro vídeo, yo los miércoles me folio los labios y ya esto le queda nada y menos. Así que ya dije que yo no lo hacía de la manera correcta, puesto que esto debe estar 15-20 minutos, pero bueno, eh, no sé si me lo quitaré después y me lo hidrataré o me lo dejaré, ya veré. Bueno, para empezar, sí me he traído el bifásico porque aunque yo ya me he lavado la cara, ¿vale? Si veis todavía quedan algunos restillos de sombra y de lápiz y demás, así que pues me lo voy a retirar con el bifásico y ya pues sí me hago la limpieza tal cual. Bueno, pues ¿de qué os quiero hablar hoy? Em, ¿Revuelta o hormiguero? Bueno, más bien la revuelta o el hormiguero. A ver, cuando empezó el hormiguero, allí era como, no sé, 20 o 20 y tantos años, yo era de hormiguero, o sea, me gustaba mucho, me pareció un programa que era muy innovador, tenía una parte de ciencia, como ya sabemos, tenía el efecto dominó, tenía el kiosco, es decir, y luego después pues el programa ha ido evolucionando. Sí es verdad que yo lo veía y cuando se emitía la resistencia, pues la resistencia como era posterior, es decir, lo echaban a partir de las 12 o la 1, lo veía a esa hora. ¿Veis? Quedaban restillos, así que mmm, se han retirado bien con el bifásico y ya la rutina y tal cual. Bueno, pues a lo que yo iba diciendo. Eh, yo veía los dos programas, por supuesto, los dos son formatos muy, muy diferentes. Pero los podía ver porque el horario era diferente. ¿Qué es lo que pasa? Fichan por Televisión Española, que bueno, que ya ellos comentaron que no era una cosa que surgiera de la nada, es decir, que ya llevan varios años detrás de ellos y demás. Y entonces sí que es verdad que ahí me surgió la disyuntiva, pero bueno, como yo siempre puedo ver los programas retroactivos, gracias al cielo, porque las plataformas ahora te permiten, si un programa te lo pierdes o está empezado o lo que sea, verlo desde el principio, pues es verdad que yo veía primero el hormiguero, pero después veía la revuelta. ¿Qué es lo que pasa? Después de Mundo COVID, el hormiguero, ay, me entra en el ojo y me cuesta un poquito. Después del COVID, realmente pues el hormiguero empezó a hacer tertulias. mm, Unas eran de humor, como la del monaguillo y tal, pero ya empezaron también con tertulias políticas. Y sí es verdad que, bueno, que quizá en ese momento, pues a lo mejor podía tener algún tipo de sentido, puesto que no había público, no tal, entonces pues los invitados eran por videollamada, entonces pues, pero sí es verdad que han continuado con ese formato. Y bueno, pues francamente yo no veo noticias, no veo telediario ni nada, lo poco que me esto es cuando a lo mejor me salta algún vídeo o algo, me mandan alguna noticia, así que realmente me dejó de interesar bastante, pero bueno, aún así seguía viéndolo, hasta que el famoso programa de la berrea, ¿vale? De la revuelta, en el cual iba a ir un corredor de motos, que yo ni zorra idea de quién es, y bueno, pues a este invitado, porque ya se destapó todo de que normalmente, en fin, que ellos presionan para que vayan primero a su programa antes que a cualquier otro. Y bueno, pues a este chico lo presionaron de tal manera que estando ya para grabar, le dijeron, mira David, es que me tengo que ir porque
porque en fin, pasa esto y en fin. Entonces pues ya ellos tomaron la determinación de contar que no era la primera vez que les pasaba y bueno, también Buena Fuente también contó que a ellos también les había pasado, en fin. Total, que realmente me parece una cerdada. Es decir, yo creo que hay espacio para todos, que competir es sano y que da igual si primero va a un sitio, primero a otro. Es más, creo que fue justamente al día siguiente, fue y tuvo más audiencia en La Revuelta que en El Hormiguero. Pero sí es verdad que a mí esa cerdada pues no me gustó. Y a partir de entonces dije, pues si tengo que ver alguno de retroactivo porque me interesa especialmente, voy a ver El Hormiguero y voy a ver en directo La Revuelta. Y sí es verdad que, bueno, hombre, no es exactamente igual que La Resistencia, porque evidentemente están en una televisión que es pública, que evidentemente, a ver, dentro de que se pasa, no pueden hacerlo tanto como en una plataforma privada, pero bueno, que la verdad que, bueno, es un programa que tú lo ves y aparentemente no tiene, no tiene, siempre están con la coña de que si Broncano siempre llega tarde, que tal, que... Y es un programa que aparentemente parece muy improvisado, pero que para nada es improvisado, porque ahí están Jorge Ponce y Ricardo Castella, que también son directores del programa, que ahí están al pie del cañón. Luego después tienen un gran equipo, tanto en redes sociales como luego después lo diré, en, en lo que es el ponerse en contacto con invitados. De hecho, este año, Ed Sheeran fue que ya él había estado previamente en El Hormiguero, no sé si fue en 2024 o cosas así, y este año en 2025 Ed Sheeran fue a La Revuelta porque decía que le habían mandado vídeos y tal y cual, y que le gustaba mucho el programa, y fue, y de hecho fue la primera vez que pusieron un traductor a modo de hormiguero, y cuando Broncano siempre es el que traduce las entrevistas, vamos, que él habla y después traduce, en fin, que eso es el cachondeo padre. Y dijo, no, 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 no. Y después hablaron con el traductor y dice, el dinero más fácil ganado de mi vida. Y bien cierto que era, puesto que no trabajó el hombre. Eh, y luego después Chiran, pues les manda una guitarra, en fin. Lo último, esta misma semana ha ido Rosalía. O sea, es que ellos mismos lo han subido en sus redes sociales. O sea, la parafernalia para que haya ido Rosalía, la cantidad de gente, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Javier Calvo, yo qué sé, muchísima gente que para hacer, digamos, ese previo introductorio y después la misma Rosalía, a ver, si es verdad que esto todo es especulación, pero si es verdad que ella ya había ido previamente al hormiguero, nunca había ido a la Resistencia y tampoco había ido el año pasado a la Revuelta. La otra vez me hidraté las manos y no lo dije, yo siempre me hidrato las manos y antes de acostarme me hidrato también los pies. Pero bueno, siguiendo al tema. La misma Rosalía en la entrevista dijo que era un gusto ir a un programa donde se sentía como que estaba en el sofá eh, de su casa con un amigo, lo cual quiere decir mucho, que se había sentido muy a gusto, que con mucha libertad, en fin, con, y no es solamente que dijera, sino dónde lo dijo, cómo lo dijo y que probablemente el equipo de Rosalía, porque no creo que la propia Rosalía, probablemente tuvieran presiones para que no fuera allí y que lo dijera. Y además después dijo, bueno, ahora irás a otros programas y tal y cual, le dijo Broncano. Y bueno, ella ya dijo, sí, mañana o pasado voy al programa de Jimmy Fallon, como dando a entender que no iba a ir al hormiguero. O sea que, es decir, que había venido a España, había ido a tal, no sé, haría cualquier otra cosa y después se volvía a Estados Unidos a una entrevista con Jimmy Fallon. Entonces, diferencias. Primeramente, yo creo que el programa del hormiguero ha dejado de ser un programa meramente de entretenimiento. Es decir, ella es un programa como muy político, con opiniones muy sesgadas, es decir, porque está bien que haya un debate, es decir, que haya por una parte, que haya por otro y que se pueda debatir. A mí personalmente, si estoy viendo un programa de entretenimiento para que se me vayan los problemas de mi casa,
en fin, que ahora tengo la perrita mala y demás. Francamente, yo no quiero ver un debate político, ni mucho menos, pero bueno, si lo voy a ver, por lo menos que vea opiniones de de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, o de ambas tendencias, y que bueno, que haya realmente un debate real, no que haya allí un coro de palmeros y Tamara Falcó, que Tamara Falcó pues poco tiene que aportar absolutamente nada, porque esa chica pues aparte de vivir de redes sociales y de ser la hija de Isabel Preisler del Marqués de Griñón, esa chica tiene una carrera, pero vamos, como si no la tuviera, porque nunca ha ejercido. Es más, hasta hace bien poco es que ni hablaba, o sea, se dedicaba a beber agua y le pagaban 6.000 pavos por eso. O sea, yo quiero ese trabajo, ¿me entiendes? Sentarme en una mesa a escuchar como los demás hablan y yo beber agua. Yo quiero ese trabajo y que además me paguen ese pastizal. Porque 6.000 pavos cada jueves, en fin, es dinerito. Así que bueno, pues me parece un programa mucho más fresco, mucho más espontáneo, que no quiere decir que no tenga un trabajo de fondo, no quiere decir que esté descuidado, sino que quiere decir que da la sensación de que es eso, de que es descuidado y ese trabajo a lo mejor no se está reflejando, pero realmente sí se está reflejando. Cuando tú ves una entrevista de Broncano, a ver, Broncano a lo mejor no sale obra y gracia y muchas veces ni se ve lo que se está promocionando, pero habla de todo y sabe de todo. Y puede hablar con un médico, con un montañero, no sé, el otro día fue una chica con el tema de los animales, ya digo, con Rosalía, es que, en fin, que realmente tiene una amplia gama, es un programa pues mucho menos encorsetado, también pues eso, es mucho más espontáneo en el sentido de que a lo mejor se le ocurre una cosa y van por ese tema y después, y bueno, pues la verdad que otro programa también de esta temporada, de esta temporada que ha empezado, muy icónico, por decirlo de alguna manera, fue cuando fue Marilo Montero. Es decir, Marilo Montero es una persona de ideología de derechas y bueno, pues Marilo Montero pues fue básicamente allí porque no iba a promocionar nada, a decir básicamente pues que en la televisión pública tenía que haber pluralidad y porque no se podía decir nada y tal. Y entonces pues directamente Broncano le dijo, dice, perdona, estás en televisión española, tienes una ideología diferente a la mía y estás diciendo lo que te da la gana. Es decir, que tu argumento mismo se está desmontando conforme lo estás diciendo, porque estás en la cadena pública diciendo lo que tú quieres decir y nadie te está cortando. Y de hecho ese programa tendría su edición y tal, pero que lo principal no se editó. Es decir, que ya dijo lo que le dio la gana de decir. Y bueno, también él dice, vamos a ver, yo puedo tener una ideología de izquierda porque bueno, la tenga, porque es verdad que ellos pues hablan de eso, de que para cada persona una vivienda, hablan de sanidad pública. De hecho, el año pasado, vamos, quiero decir el año pasado, quiero decir la temporada pasada, fue una chica que tenía una enfermedad, bueno, una multienfermedad rarísima, la habían operado yo que sé cuántas veces. Esa chica era una completa desconocida, fue una persona que fue al público, empezó a hablar de tal y la invitaron pues para que hablara eso y de la sanidad pública, y que gracias a la sanidad pública, que ella estaba viva, porque en cualquier otro país que tuviera una sanidad privada, como por ejemplo Estados Unidos, ya estaría muerta, porque con la cantidad de operaciones y de tratamientos que ha necesitado, mm, en fin, y era una completa desconocida. Hace esta temporada fue un muchacho que era, creo que de Jaén o de Granada, o no sé, era andaluz, y fue como público y él pues diciendo que él había escrito unos libros que bueno, que por supuesto habían sido autopublicados y tal, y entonces él invitó a decir, pues si os pasa de nuevo que el hormiguero os quita un invitado, pues que yo vengo y tal. Y bueno, pues no fue porque le robaron un invitado, sino fue porque les gustó y tal, le hicieron una entrevista, aunque luego después hubo otra. Y bueno, este señor al día siguiente o al otro, tú buscabas en Amazon y era bueno, el escritor más vendido delante de Dan Brown y, y de Ken Follett. Entonces, a ver, que realmente es un programa que tiene una repercusión y que bueno, que es muy espontáneo y que lo mismo te lleva a una señora mayor que te está hablando de, yo qué sé, de sus experiencias de vida. Llevaron una espía que era también aquí andaluza,
que su madre había sido espía y ella de pequeña pues también y contó muchísimas anécdotas y muchas veces son personas que no son conocidos pero son unas historias realmente interesantes y curiosas. La manera, o sea, que de cómo lo enfocan. Y yo creo que realmente la gente que va ahí, o sea, sabes que realmente publicidad de sus cosas van a hacer pocas, porque lo saben. Pero que se van a divertir, que van a poder ser espontáneos, van a poder decir lo que les dé la gana sin ningún tipo de censura ni nada por el estilo. Y yo creo pues que El Hormiguero pues esa frescura la ha perdido y la ha perdido hace ya muchísimo tiempo. Entonces, pues realmente, si yo tengo que hacer una comparativa en qué prefiero ver el programa de Broncano, aunque vaya un completo desconocido, que me va a entretener, que me va a aportar cosas que probablemente no conocía. También ha llevado a deportistas de deportes minoritarios como el patinaje, natación sincronizada y demás. Y, y- y creo que aboga mucho por eso, porque no todo el mundo tiene por qué ser conocido, que todo el mundo tiene un espacio, que es la televisión de todos y que todos tenemos que tener un espacio, independientemente de las creencias a nivel político que tengamos unos u otros, o la tendencia, o como se quiera decir. Y yo creo pues que el hormiguero es como más cuadriculado. Después pues también, a ver, será algo que yo a priori, viéndolo a diario, no lo percibía, pero que cuando ves cortes y cortes, realmente es un programa que Pablo Motos es bastante machista, hace comentarios muy fuera de lugar con mujeres y bueno, pues a ver, que realmente yo creo que a veces es un poco censurable ese tipo de comportamientos y de expresiones que con un hombre pues no tendría y que de hecho no tiene. Así que pues este sería pues mi análisis después de haberme limpiado la cara, que, que bueno, que mm, cuando vayáis a elegir un programa también podéis decidir si queréis que sea un programa más de adoctrinamiento o si queréis que sea un programa más de evasión, de entretenimiento y que realmente tampoco os haga pensar demasiado, más allá de cuando hablan de cosas de como la vivienda pública, la sanidad pública y demás, que bueno, que eso sí es de reflexión, pero bueno, que es un programa realmente para pasárselo bien y para reírse y demás. También, a ver, yo no lo nombro porque es un programa que habré visto, no sé, muy pocas veces en mi vida. Veo a lo mejor algunas veces cortes que en YouTube de que a lo mejor sacan algún vídeo, algún monólogo de Wyoming y tal, pero realmente no es un programa que vea. Si realmente, yo que sé, queréis un programa, digamos, como de actualidad política, realmente que vaya a hablar de temas políticos todo el programa, tenéis también la opción del intermedio, que también es la misma franja horaria y que, bueno, pues que no se cataloga como un programa de entretenimiento, sino más bien de actualidad política y que bueno, ya podéis también decidir, incluso aun siendo un programa, pienso, tendente a la izquierda, pero bueno, las personas de derecha yo creo que también saben pensar, reflexionar y recapacitar de si lo que están diciendo es así o no es así, o en fin, que igual que una persona de izquierda cuando le están contando una cosa de derecha, también puede analizarlo y decir, pues mira, pues me parece cierto, no me parece cierto, en fin, que creo que todos tenemos que tener esa capacidad crítica y que cuando veamos una cosa, no sé, hace, no sé, unos días entrevistaron a Juan del Val, que ya hablé de él y de que había ganado el premio Planeta. Ya ha salido a la venta, ya ha habido críticas, a ver, las he visto porque me han salido y demás, pero tampoco es que yo me haya preocupado. Y sí es verdad que, bueno, que la gente a priori la están criticando, pues eso, de que una historia muy sencilla, muy facilona, que la letra gigantesca que eso te lo lees en media hora, que realmente tiene muy poca profundidad y dicho por críticos literarios, por libreros y, en fin, por gente que va a saber más de literatura probablemente que yo, aunque yo tenga mi opinión. Y que bueno, que vuelvo a recalcar que es un premio privado, que él pertenece al Grupo Planeta, puesto que el Grupo Planeta es inversor de A3 Media, lo ha publicado el Grupo Planeta, con lo cual también quieren vender. Y como se venden libros, pues también
premiando cosas. Igual que una película, cuando es muy premiada, la vuelven a estrenar en cine precisamente para que la vea más gente. Entonces, pues eso, pues reflexionar qué tipo de entrevistas, qué tipo de invitados lleva. Creo que, vamos, vi de esto de en plan retroactivo o algo así, que por ejemplo este jueves iba a ir Mariano Rajoy. A mí en verdad Mariano Rajoy no tiene mucho que aportarme, puesto que ya no pertenece a la actualidad política y que ni cuando pertenecía me aportaba demasiado. Entonces, no sé quién va el jueves a la revuelta, pero probablemente sea una persona que me interese mucho más en el sentido de que seguramente me dará mucho más juego y me divertirá más. Entonces, en esa disyuntiva de qué elijo, yo elijo la revuelta porque creo que es un programa más fresco, más ágil, de entretenimiento puro y duro, que para nada es político, que es de lo que se le ha tachado, de que lo han puesto ahí para hundir al hormiguero, que vamos a ver, cualquier cadena que ponga un programa, evidentemente es para hundir al de la cadena contraria, ¿sabes? Eso, mámame, no creo que haya que ser Albert Einstein para darse cuenta de eso. Así que, pues bueno, ahí está mi opinión. Y nada, espero que vosotros también tengáis una opinión crítica hacia este aspecto. Por supuesto, os invito a comentar y a debatir siempre desde el respeto. Y bueno, pues espero que os guste este tipo de contenido. Suscribiros al canal, darle a la campanita pues para que YouTube os avise cuando suba vídeo. De esa manera eh, la comunidad también crecerá. Reproducir varias veces porque así también se lo recomendará a más gente. Eh, Like, deditos arriba, que para vosotros es gratis y a mí me ayuda. Si podéis hypear y darle más visibilidad, pues estupendo. Si averiguáis cómo es, por favor decírmelo. Y el mismo canal está también en Instagram, se llama igual, Beli sus cositas. Y bueno, pues como veis es un contenido variado, que no siempre hablo de lo mismo. Ahora estoy hablando de un programa de entretenimiento mientras me hago una rutina. He puesto a prueba esto, calendarios de adviento, en fin, que es variadito. Entonces yo creo que también puede ser un canal de cara a entretenerse y que no se centre en un monotema. Así que bueno, espero que os esté gustando, que crezcamos poquito a poco, pero que vayamos creciendo. Y nada, yo me despido. Muchísimos besitos y chao, velos.